Alabado sea Dios. Ahora sí lo tenemos, hermano. Gloria a Cristo. Que el Señor me les bendiga a todos, hermanos. Aleluya. Excuse me, en el momento que estaba ahí preparando Gloria a Dios. lo que es el aparato técnico. Quiero que busquemos, sean todos bienvenidos, antes que nada, bienvenidos a la casa de Dios, a este culto de estudio bíblico. Amén. Necesitamos estudiar la palabra de Dios porque usted no sabe en qué punto, en qué momento va a ser de vital importancia tener la palabra de Dios en su espíritu y en su alma y también aplicado a su cuerpo. Gloria a Dios. Porque hay muchos hermanos que el enemigo los ha despojado de todo, pero el Espíritu Santo les ha recordado la palabra de Dios, de lo que escucharon, de lo que aprendieron, de lo que retuvieron. Entonces ahí les llega la bendición. Por eso es fundamental tener la palabra de Dios. Entonces estamos aquí como que si estuviéramos en una universidad. Gloria a Dios. O sea, estamos a un nivel superior enseñando lo que es verdadero. Porque por ahí afuera se enseña un sinnúmero de falacias, herejías, heterodoxias, etc. Pero aquí, por la gracia y la gran misericordia de Dios y para la gloria de Dios, enseñamos lo que es la palabra de Dios, palabra revelada, ungida e inspirada por el mismo Señor Jesús, por su Espíritu Santo y también por nuestro Padre Yahvé. Amén. Busquemos Marcos capítulo 10, vamos a estar leyendo a partir del 23 hasta el 31. Se pone de pie si es tan amable. Saludamos a los amigos, a las amigas también, que el Señor va a tocar con el mensaje, porque también para ellos hay un mensaje de Dios para su vida. Y el mensaje de Dios es la salvación de su ser. No solamente salvar una parte, sino salvarlo todo, porque Dios os salva todo, o el hombre, lamentablemente, por rechazar ese mensaje, se pierde todo también. Pero el Señor no quiere eso, porque el plan de Él es que todos procedan al arrepentimiento. Y es para el que quiera. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer a partir del 23. ¿Lo encontró? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: entonces Jesús, mirando en derredor, les dice a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos estaban atónitos ante sus palabras, pero Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dice: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Es más fácil que un camello pase a través del ojo de la aguja que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más y decían entre ellos: entonces, ¿quién puede ser salvo? Jesús, mirándole fijamente, dice: por parte de los hombres imposible, pero no por parte de Dios, porque con Dios todo es posible. Repita conmigo: con Dios todo es posible. Pedro comenzó a decirle: mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o campos, por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, con persecuciones, y en la era venidera vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, los últimos primeros. Esta es palabra de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora le doy gracias por su palabra. En esta hora me consagro, Señor, para entregar el mensaje de su palabra. Que sea su Santo Espíritu, Señor, ministrándonos a través de su palabra. En esta hora, Señor, me dedico a entregar esta palabra y que sea su palabra, Señor, trayendo la libertad al cautivo, la restauración al caído, la salvación al perdido. En el nombre de Jesús, en esta hora, ato y reprendo toda obra de la oscuridad en contra del mensaje, en contra de aquellos que van a escuchar el mensaje. Reprendo toda resistencia al enemigo, ato en el nombre de Jesús todo trabajo, todo conjuro del hechicero, del golero, del palero, del papalao, toda obra del sacerdote satánico, todo ritual de la sacerdotisa satánica,
Todo conjuro, todo trabajo es deshecho, destruido por el poder de Jesús, por la autoridad de Jesús. En el nombre de Jesús es derribada toda estratagema, toda trampa, toda obra de la oscuridad, toda fortaleza del enemigo es derribada. En el nombre de Jesús en esta hora ato al hombre fuerte, ato al príncipe de este mundo, ato al príncipe de la potestad del aire y los dedos ahí fuera. En el nombre de Jesús ato en esta hora también toda autoridad, todo estratagema, toda táctica, toda estrategia de demonios, toda obra de principados, potestades, dominadores es atada. Todo ejército del mal es atado y expulsado al abismo en el nombre de Jesús. Desato el fluir de su espíritu, el fluir de su gracia. En el nombre de Jesús, que haya libertad al cautivo, que haya restauración al caído, que haya salvación al perdido, que haya fortaleza al débil, que haya bendición al necesitado para gloria de su gracia y su nombre. Oro en son de gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Se puede sentar si es tan amable. Gloria a Dios. En esta oportunidad, mis amados hermanos, tengo un mensaje importante para nuestras vidas. Este mensaje no solamente es para el auditorio, también es para el mensajero. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Al poder de Jesús. Bendito sea Jesucristo. Gloria a Dios. Tengo como tema, mis amados hermanos, la importancia de la santidad para la venida de Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Este mensaje tiene aproximadamente 2000 años de predicarse. Gloria a Dios. Ay, Dios guarde, van a decir los hermanos, ¿sí? Y aquellos hermanos predicaron con fuego, con unción, con valentía, con hidalguía, así como lo dice la palabra de Dios, sin temor a nada ni a nadie. Los paladines, los héroes de la fe de la iglesia primitiva predicaron el evangelio del Señor Jesucristo después que el Señor Jesucristo los comisionó, y esos paladines, esos héroes de la fe fueron imparables. Ni siquiera la espada de los Césares los pudo detener, porque la iglesia, aun cuando ha sido oprimida y perseguida, más ha avanzado, más ha progresado, más ha conquistado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y entonces, ¿por qué en este tiempo la iglesia del Señor Jesucristo no avanza, no conquista en la parte espiritual? Pero él dice, sí, pero yo veo unas mega iglesias ahí. Sí, pero ahí no se predica ni siquiera así un pequeño sermón o un pequeño mensaje de lo que realmente es relevante en el evangelio, porque se usa la palabra de Dios pero para beneficio personal y para su propia condenación y la condenación de esas almas que están allí entretenidas solamente, pasando el tiempo y engañados y engañándose que van a ir según al cielo. Pero lo que el Señor Jesucristo enseña es que es un engaño, es una mentira la que están viviendo. Por lo tanto, nosotros aquí, mis amados hermanos, le entregamos la palabra que el Señor quiere que nosotros escuchemos y que nosotros retengamos y que también practiquemos, es decir, que la llevemos a la práctica. Aleluya. Porque eso es lo que es importante, ¿o no? Llevar a la práctica, porque la práctica entonces es la que produce resultados. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Muy bien, mis amados hermanos. Entonces, tengo como subtema, gloria a Dios, la salvación condicional de Dios versus la aceptación incondicional del ser humano. Preste atención y espere que no se vaya a confundir, porque también voy a refutar un sinnúmero de doctrinas erróneas. Ya las ha refutado, dice usted, Dios guarde. Sí, continuamos, porque el Señor me ha levantado para proclamar el verdadero evangelio a todo aquel que lo requiere. Aleluya. Pero si es que usted predica un pequeño pelotón, es decir, un pequeño ejército, sí, pero usted no sabe que el Señor se va a glorificar en cada vida. Y cuando usted ya tenga bien claro el mensaje y usted lo transmita, usted está continuando llevando ese mensaje y así se va multiplicando. ¿O no era así como operaba la iglesia primitiva? De un mensajero salía otro mensajero y después del otro. Ahí es donde viene lo que es recuerda usted aquellas parábolas de la levadura. El reino de los cielos es como una mujer que tenía una medida de harina, y entonces empezó, es decir, algo pequeño empieza a hacerse grande. Los que son panaderos saben eso, ¿verdad?
que cuando fermenta así la masa, algo pequeño se vuelve más grande. Ahí está la parábola de la semilla de mostaza, que es la más pequeña, así dice, la más pequeña, pero luego la planta llega a ser muy grande. Entonces, algo pequeño, una pequeña célula, el Señor la convierte en múltiples células, y esa múltiple célula, bueno, se convierte en una iglesia. Y toda esa iglesia pues va creciendo, de tal manera que el Señor Jesucristo va avanzando, va conquistando, porque nosotros estamos con el vencedor. Cuando la gloria de Dios, estamos con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Estamos con el Rey del universo. La gloria a Dios. ¿O no dijo eso el Señor Jesús? Dijo antes de ascender al cielo, después de comisionar a los apóstoles y dejarlos pero bien adoctrinados, y luego después desciende el Espíritu Santo y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y sobre la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles de que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros every days, todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el fin de la era. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces es importante, gloria a Dios. Entonces el subtema tengo acá es la salvación condicional de Dios versus la aceptación incondicional del ser humano. Tome nota si usted quiere. Dice Lucas 14:33: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser de mi discípulo. Son palabras del Señor Jesucristo. El primer punto a desarrollar es la salvación condicional de Dios. Y se han predicado muchas doctrinas acerca de la salvación, y dentro de la iglesia cristiana evangélica en general hay dos maneras de entender la salvación o el proceso de salvación, incluso partiendo desde el plan eterno de Dios hasta la realización completa, pues todo el proceso. Entonces, hay algunos que han pensado que la salvación es incondicional, y desde tiempos de Agustín viene esa enseñanza, y en los tiempos de los reformadores se hizo popular, de tal manera que ahora, incluso en este último tiempo, Satanás ha levantado a un sinnúmero de herejes predicando esa salvación incondicional de Dios. Pero yo no lo hallo en la Escritura. ¿Y por qué usted confronta así? Porque hay que confrontar al pecado, como el Señor Jesús dijo: hipócritas, vosotros ni entráis al cielo ni dejáis que otro entre al cielo. ¿Qué significa? Están sirviendo de piedra de tropiezo. Y sabe lo peor, están convertidos en una secta. Siempre ha sido así desde tiempos antiguos. Yo recuerdo la época de John Wesley, que no van al que no sabe nada, sino al que ya está convertido. Venite vos, la verdadera doctrina no es esa. Se han convertido en una secta porque se veía que las sectas así andan. Y Satanás pues está trayendo al que ya sabe la verdad para inducirle la mentira y decir: es que mira, es que es incondicional el amor de Dios, es que es incondicional la gracia de Dios, es que la elección es incondicional. Pura falacia. Yo no encuentro ni un solo versículo, ni uno solo, que respalde esa doctrina. Ni uno, ni desde Génesis ni de Apocalipsis, ni uno bien interpretado, con una verdadera exégesis. No exégesis, porque así nos decía un maestro en el Instituto Bíblico, ya decía en la universidad, no, en el Instituto Bíblico, haciendo una buena exégesis, usted no llega a esa conclusión. No hay ningún versículo que lo respalde. Entonces, esa doctrina se llama calvinismo, o salvación incondicional, o predestinación incondicional, doble. Porque hay una doble, es que hay algunos que desde antes de la fundación del mundo, entre comillas, fueron creados para vivir y nacieron ya ordenados para ir a la condenación eterna. Aleluya. Y hay otros, entre comillas, que también fueron creados para vivir e ir a la salvación. Digo, entre comillas. Entonces que hay que tener cuidado, porque las doctrinas tienen consecuencias. La consecuencia es que usted puede ir al cielo o puede ir al averno.
Así de simple, hermano. Punto número 1, la salvación condicional de Dios, porque Dios es el que la concede, no el hombre. Dios es el que diseñó el plan y es el que está ejecutando el plan. Y si se sigue esas instrucciones al pie de la letra, dijo el Señor Jesucristo, ninguno que esté en mis manos lo arrebata. Incluso dice, mi Padre, que es mayor que todos, tampoco nadie lo arrebata. Si cumple con esos condicionamientos, pero si no cumple, está descartado. ¿Cuánto de gloria a Dios? Vámonos a Mateo capítulo 10. Vamos a estar leyendo algunos versículos en paralelo. Vamos a ir, hermanos, rápidamente. Mateo capítulo 10, versículo 37 al 39. Dice algo muy importante ahí, está relacionado con lo que dice también en Marcos. Dice así, Mateo 10, 37 y 39. ¿Lo encontró? El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué encuentra usted ahí? Sin que ningún erudito se lo explique a usted. Que hay un coste de seguir al Señor Jesucristo. O sea, hay un precio. ¿O no? ¿Verdad que ahí no encuentra usted algo que diga incondicional? Porque Dios lo está condicionando. ¿O no? Salvación condicional de Dios, dije. Explicación: la salvación de Dios es condicional, ya que implica tener un compromiso total por el reino de Dios y la renuncia que exige el seguimiento al Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor Jesucristo enseñó. Recuerdo que cuando el Señor Jesucristo estaba reclutando ahí a los apóstoles, por cierto, a que a usted le parezca increíble, por ahí encontré una dama que se denomina que es apóstol. Sí, y es de aquí, de USA, por ahí está. ¿Alguna vez se la presentaré? Es apóstol, ¿sí? Y tiene una iglesia grande, por ahí. Y era como predica recio contra el pecado, pero al verla a usted, así como se le hemos enseñado la doctrina de la santidad, usted era, bueno, quién sabe a saber. Entonces, la cosa es que tiene bien engañado un sinnúmero de gente, porque para engañarse sí hay que ser campeón, pero para hacer el bien, allí es diferente. Muy bien. Entonces, vamos hacia adelante. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo subraya la necesidad de poner a Dios en primer lugar en las prioridades de la vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En otras palabras, el primer amor y la primera lealtad o fidelidad al Señor Jesucristo deben estar por encima de los vínculos familiares más fuertes, incluso el estatus social, las posesiones materiales como el dinero, las propiedades e incluso hasta su propia vida. Pero usted no ve esa predicación ahí entre esos apóstoles y profetas, más pastores y maestros. Y ahora voy a decir también apóstolas, porque sí se denomina ahí está el nombre de la iglesia. Lo vamos a dejar pendiente todavía ahí, ¿verdad? Porque todavía no hemos llegado ahí. Muy bien, mis hermanos, la salvación de Dios es condicional. Es decir, que nuestro maestro. ¿Y usted por qué se pone ese título de maestro? Porque el Señor así me asignó a mí. Es que el maestro, ¿verdad? Sí, Él me asignó a mí como maestro. Gloria a Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Entonces, predico por llamado divino. Y es iniciativa de Dios, no de mí. Gloria a Dios. Solo lo que hay es una correspondencia al amor eterno comunicativo de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ellos no te conocen, me dijo en una oportunidad, pero cuando te conozcan desearán que estés en sus lugares para que tú le enseñes. Eso fue en un sueño y había sido el llamado, ¿verdad? Y me dijo, ¿qué quieres ver? Así como se le apareció a Salomón 2 veces en sueños. Y si a usted, el Señor Jesucristo, se le apareciera en sueño y le dijera, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿O qué quieres ser? ¿Qué le diría a usted? Yo
quiero, Señor, y ahí usted se extendería a las cosas materiales. Diga, ¿no? Y es que yo quiero esta mansión aquí, y por allá es que está la intro, ay, estos trajes, etcétera. Bueno, por allá anda la mayoría, ¿no? La mayoría, ¿no? Entonces, yo le dije, quiero ser esto y esto, pero él me dijo, no me refiero a eso. Es al ministerio, ok, en el ministerio esto y este. No se pueden dos, solamente uno, entonces me quedo con uno. Entonces, muy bien. Entonces, el maestro le luce a usted, me decía, así como le decían en Cantinflas, que él estaba aprendiendo en la escuelita, apenas había aprendido ahí las vocales y al revés se las decía el maestro. Y él se creía que era maestro, y a los demás amigos le enseñaba ahí. Le decía, usted me va a llamar maestro porque usted tiene que respetarme, le decía, ¿verdad? Entonces, no, hermano, los ministerios son para glorificar a Dios. Porque si alguien predica por vanidad o vanagloria, etcétera, ya está en pecado y está perdiendo su tiempo y su salvación. Quiere el Señor que usted ejerza el ministerio y el don en santidad, experiencial o sea práctico. Cuando la gloria a Dios. Muy bien, el teacher, el master, el maestro, pues es su ministerio de 5. 4 están activos. El primero estuvo activo en la primera, los 5 estuvieron activos en la iglesia primitiva. Muy bien, más adelante hablaremos de eso, presentaremos eso. La salvación de Dios es condicional, es decir, que nuestro Maestro Jesucristo explica los requisitos para ser su discípulo, como amarlo más que a los demás seres queridos, ser más fiel a Él que a las organizaciones humanas, como a la iglesia, el concilio, la empresa, el gobierno, etc. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Son palabras textuales y literales. Que ahí esto da una figura retórica. Puras patrañas. Está hablando de manera literal el Señor Jesucristo. Dice aquí en Marcos, fíjese bien, ahora, este es el punto. Y aquí es que vamos, que hay condiciones de la salvación. Fe es una condición. Arrepentimiento es otra, obediencia es otra, y todo eso se traduce en santidad experiencial. No hay arrepentimiento, no hay obediencia, combinado con la fe, no hay santidad. Hay un mensaje que yo recuerdo hace tiempo, me lo dio el Señor, por cierto se lo pasé al hermano pastor, creo que se ha de acordar, los requisitos de la santidad experiencial, y entre esos están eso: fe, arrepentimiento, obediencia. Porque si no hay fe combinado con arrepentimiento y obediencia, tampoco no hay santidad experiencial. Yo creo que se va a acordar el hermano pastor por ahí. Por ahí lo tenemos ahí, ¿verdad? En archivo, como se dice. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos al punto. De aquí el Señor Jesucristo está dando requisitos para ser un verdadero discípulo de Él. ¿Cuánto da gloria a Dios? Entonces, es pura falacia eso de que la elección de Dios, la elección se está refiriendo a la salvación, es incondicional, lo que enseña el calvinismo. Y lo peor, que hay algunos que no solo enseñan un lado, sino que enseñan los dos lados: elección incondicional y reprobación incondicional. A eso, académicamente o teológicamente, entre ellos saben, si alguno escucha, se le llama supralaxianarismo. ¿Qué es lo de usted? Supralaxianarismo significa arriba o antes de la caída del ser humano. Ese es un punto de vista. Vea que hay varios ahí. Hay otro que se llama sublaxarianismo. Eso significa abajo de la caída del hombre. Estamos hablando de cuando Adán pecó. Y hay otro que se llama infralaxianarismo. El infralaxianarismo es más abajo de la caída, y entre ellos hay puntos de vista, y entre ellos hay debates teológicos de ahí. Está viendo el tiempo, digo yo, es mejor leer la Biblia y con eso refuta los 5 puntos del calvinismo por ahí. Entonces, y cualquier otro punto ahí. Pero bien, la palabra de Dios no tiene contradicción, ¿sabía usted? En ningún punto Dios no se contradice, porque Dios no es un Dios de confusión ni de desorden, sino que es un Dios fiatísimamente, como dice, reconoce un salmista: tú, Yahvé, eres infinito en tu entendimiento. O sea, tiene gran sabiduría, gran entendimiento, todo lo creó bien, espléndido. Las cosas que usted puede ver o no puede ver, qué orden,
Para todo Dios le dio algo, ¿verdad? Y lo hizo con un propósito. A usted y yo, el Señor nos creó con propósito, incluso nos llamó a su evangelio con propósito. ¿Cuántos siguen ese propósito? Gloria a Dios. Muy bien, ¿está captando el mensaje o no? Muy bien. Punto número 2, gloria a Dios, la aceptación incondicional del ser humano. Ay, ahí me confundí, va a decir usted, no se confunda. Dios condiciona la salvación y el ser humano acepta sin condiciones, se rinde sin condiciones, le sirve sin condiciones, es decir, por amor y gratitud dar respuesta al amor eterno y comunicativo de Dios. Es decir, no va usted a servir a Dios interesado o interesada que le dé una line truck del año o una mansión grande, ¿no? Usted no condiciona a Dios, sino que Dios lo condiciona a usted. ¿Está entendiendo? Por eso digo, no se vaya a confundir por lo de, ay, Dios mío, ya me atravesé la cabeza, va a decir usted. No. Aleluya. La aceptación incondicional del ser humano es que usted acepta las condiciones de Dios para ser salvo y está rendido incondicionalmente a Él. Le sirve no por interés de dinero, fama, poder, placer, etcétera, etcétera, sino que sirve por amor y gratitud. ¿Cuánto da gloria a Dios? Así sirvieron los patriarcas, los jueces, los reyes que fueron salvos en el antiguo tiempo, los profetas, los sacerdotes. Y así también lo hicieron sus apóstoles, sus profetas, sus evangelistas, sus pastores, sus maestros en la iglesia primitiva. Si no, pregúntenle ahí la historia de la iglesia. Hay un historiador tremendo que se llama Eusebio, tiene la historia de la iglesia primitiva, lo que abarca el Nuevo Testamento y aún después del Nuevo Testamento, incluso pues abarca un tanto ahí las persecuciones de los emperadores. Fueron 10 emperadores romanos satánicos que Satanás usó para oprimir la iglesia, desde Nerón hasta Diocleciano, porque Dios le puso punto final a esa opresión cuando llegó el destructor o dragón rojo, el que ya usted ya se le ha predicado, planeta cometa, el cruce, en una batalla que tenía Constantino el Grande frente a otro general. Recibió una revelación de Dios, vio al destructor así en el cielo, en una forma de una cruz, y la señal que decía: con esta señal vencerás. Al siguiente día le puso en la armadura, a los escudos de sus soldados, su ejército, la señal de la cruz, como la predicábamos los cristianos, que tenían como contraseña una cruz. Para contraseña, fíjese bien, entre ellos le dibujaba una crucita así en el suelo a otro, y el otro se la dibujaba también. Pues tú eres igual, pensamos igual, creemos igual, eres el mismo cristiano. Porque decir que era cristiano era como sentenciarse a la muerte, entre otras contraseñas. Entonces Constantino entendió que el cristianismo es el verdadero evangelio y que Dios lo requería que eliminara la persecución, y él hizo un edicto, y en ese edicto él anuló la persecución que los otros tenían, y este dio apertura, libertad de culto, como se le dice ahora en las constituciones de los gobiernos que todavía pues sirven a Dios. Algunos no sirven a Dios, allá vean ellos, Dios les va a pedir cuenta. Muy bien, entonces estoy en el contexto histórico, gloria a Dios. La aceptación incondicional del ser humano, dice el Señor Jesucristo, aquí donde está en Marcos. Hay un joven que se acercó a él y le dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo el maestro, nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo? El Señor Jesucristo le dio las condiciones, ¿o no le dio condiciones a él? Le dijo las condiciones cuando él le dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor Jesucristo le dijo: pues guarda los mandamientos. ¿Sabes los mandamientos? ¿Sabes los mandamientos? Guárdalos, obedécelos. Y él le dijo: yo los he guardado. Y el Señor Jesucristo le hace que él asintió que sí los guardaba. Le dijo: porque los he guardado desde mi juventud, ¿verdad? Todavía estaba joven el hombre. Dice que el Señor Jesús le miró, sintió afecto por él, le amó. Es que el Señor Cristo así, ¿verdad? A todo mundo él lo aceptaba, independientemente de su condición económica, política, social, etc. Y le dijo: una cosa te falta, anda,
vende cuanto tiene y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Gloria a Dios. ¿Y qué hizo ahí el joven rico? Como dicen algunos, es decir, se fue para atrás. Si le predicara este evangelio a aquellos hermanos que predican el evangelio de la prosperidad o la teología de la prosperidad, se van para atrás también. Porque en su concepto, entre comillas, esto de que Dios condiciona y que ellos deben de servir sin interés, para ellos no entra en la lógica de ellos, de su evangelio. Digo su evangelio porque el Señor Jesucristo solo ha enseñado un evangelio. Los apóstoles solo enseñaron uno, y dice el apóstol en una carta, en la de Gálatas, por cierto, que sea maldito, dice el que enseña otro evangelio. Ay, Dios mío, Dios guarde. Sí, cuando dice que sea anatema, anatema es una palabra fuerte, hermano. En el Antiguo el Nuevo quiere decir maldito. Y maldito para ir al infierno. Terrible, ¿o no? Porque dice él, aunque sea uno de nosotros, él se incluye o no se incluye él. Si uno de nosotros, como apóstol, él tenía autoridad, dice, si uno de nosotros es apóstol verdadero de Dios, a un ángel se les aparece con otro evangelio, dijo él, ahí lo dice, léalo. Del que os hemos enseñado el tal de anatema, y anatema significa maldito, está tremendo, ¿verdad? Entonces se puso triste, dice, al oír estas palabras, y se marchó apresurado porque tenía muchas posesiones. Fíjense que este es un obstáculo para muchas personas para entrar al reino de los cielos. Entonces, por eso ahí se dice el peligro de la riqueza. Y entonces los discípulos se pusieron sorprendidos, ¿cierto o no? Entonces Jesús, mirando en derredor, les dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Estamos hablando de que voy al punto de lo que voy, hermanos. ¿Es malo tener riqueza, hermano? No, no lo es malo. ¿Es malo tener mucho dinero? No. ¿Y usted lo necesita? Bueno, sí lo necesitamos. Y entonces, lo malo es el amor al dinero, el amor a la riqueza. Y que ese amor al dinero y el amor a la riqueza aparte su corazón de Dios. O sea, lo vuelva un apóstata, en otras palabras. Eso es lo malo. ¿Por qué? Bueno, el Señor Jesucristo se relacionaba con gente pobre y gente rica. Si no, pues algunos lo invitaban a algún banquete. Maestro, rabí, en el arameo, ven a cenar a mi casa. Y él iba de ellos, ¿cierto? Y a algunos les llevó salvación, como por ejemplo a Zaqueo, que era un recaudador de impuestos y él era rico. Y cuando estaba ahí sentado, dijo él: Señor, gloria a Dios, estaba contento con la salvación. Si alguno yo he defraudado, entonces se lo devolveré cuadriplicado. El Señor Jesucristo hoy ha venido la salvación a esta casa, porque también Él es descendiente de David. ¿Se da cuenta? Que el Evangelio transforma. El amor al dinero ya no está en el dinero, sino el Señor Jesús. ¿Cuánto da gloria a Dios? Eso es aceptar incondicionalmente el Evangelio. Pero algunos dicen: ¿qué te deja equivocar? Si le predica a alguien del Evangelio de la prosperidad, no, dice, Dios no te pidió que devolvieras. Ya está diciendo la Escritura. Han entendido que el Señor tiene que cortar cosas para afirmarlo. Entonces, véase bien, dice así, continuando, gloria a Dios. Dice: los discípulos estaban atónitos ante sus palabras, pero Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dice: hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? También le dice a usted y a mí: hijo, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. ¿Te das cuenta? No confía en la providencia de Dios, sino que confía en tu riqueza. Aleluya. Está diciendo eso el Señor Jesucristo. Los discípulos estaban atónitos ante sus palabras, pero tomando de nuevo la palabra, les dice: hijitos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Es más fácil que un camello pase a través del ojo de la aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. ¿Cómo me explica eso? Usted que es máster, va a decir usted. Es fácil, hermanito. En la muralla, es decir, el muro de Jerusalén, algunos mercaderes habían hecho orificios. Para que me entienda, habían hecho un hueco, pues. Y por allí arrodillaban al camello con la mercadería, para que arrodillado ese camello pasara el camello ahí en esa abertura. Por eso que le decían el ojo de la aguja, porque era, en comparado que es de gran animal, esa gran bestia, decían usted,
Esa cosa era muy pequeño, ese hoyito ahí era pequeño. Entonces lo arrodillaban y lo hacían que hincado, arrodillado, pasara el camello por esa abertura. A eso se le llamaba el ojo de la aguja. ¿Está entendiendo o no está entendiendo? Muy bien, hermano. Ahí estamos. Gloria a Dios. Así que es bien fácil entenderlo. Sí, porque también hay que investigar. Gloria a Dios. Para que no se vaya a confundir. Decir, ¿cómo puede el ojo de una aguja ser tan pequeño? Así se le decía, metafóricamente hablando. Muy bien. Pero ellos se asombraban aún más, se maravillaban y decían entre ellos: entonces, ¿quién puede ser salvo? Es una pregunta que se hacían los reformadores allá en la época de las grandes batallas teológicas frente a la Iglesia católico-romana, porque aquellos papas corrompieron el evangelio, todavía lo tienen corrompido y se siguen perdiendo ellos y siguen perdiendo a sus seguidores. A disculpar y perdonar a los que creen en ellos. El Señor nos puede rescatar y liberar, porque es mejor atender a tiempo el llamado de Dios que caer al averno, como el Señor Jesús dijo: un ciego guía a otro ciego, al mismo hoyo va a caer. Eso se lo dijo a los fariseos que enseñaban mal la palabra de Dios. Muy bien, entonces vamos hacia adelante, hermanos. Pero ellos se asombraban aún más y decían entre ellos: entonces, ¿quién puede ser salvo? Jesús, mirándole fijamente, dice: por parte de los hombres imposible, pero no por parte de Dios, porque con Dios todo es posible. Everything is possible with Jesus Christ. Gloria a Dios. Todas las cosas es posible con el Señor Jesucristo. Así es, hermano. Para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Voy al punto de lo que voy, entonces, para que ustedes no se confundan. Por ahí he visto unos videos que hay unas hermanas ahí que se le dicen que son teachers, es decir, maestros, pero están torciendo también la palabra de Dios y no hay que confundirse. Estaba viendo un video, solo haciendo un pequeño paréntesis, de una maestra del evangelio, ¿verdad? No sé cómo se llama la hermana, Dios la bendiga, la guarde. Yo no le deseo de gracia a nadie. La salvación es, ¿verdad?, personal y hay que amarlos a todos. Incluso el Señor Jesucristo dice que hay que amar aún al enemigo. Cuando gloria a Dios, estaba enseñando de que en la salvación el 100% dijo, el 60% es por gracia, es lo que hace Dios por ti, pero el 40% es lo que tú tienes que hacer. Y entonces, ay Dios mío, ahora sí ya me volví loco, va a decir, ya me trae de cabeza. Pero es que no es así, hermano. La salvación desde el principio hasta el fin es por gracia, 100% de Dios. ¿Está escuchando o no está escuchando? Eso se le enseña un verdadero erudito de la palabra de Dios. 100% de Dios. La salvación es por gracia, de principio a fin. La salvación, escuche bien, Dios en la operación de su gracia, la gracia de Dios da principio, continuidad, progreso y fin a la salvación, pero bajo la condición de que el hombre responda. Ahí está la clave. Bajo la condición de que el hombre se rinda incondicionalmente, bajo la condición de que acepte los requisitos de esa salvación o de esa gracia. ¿Cuánto da gloria a Dios? Sí, para no confundirse, porque verdad es que el hombre tiene que cooperar con la gracia de Dios. En otras palabras, el hombre participa, pero siempre es la gracia lo que lo despierta. La gracia de Dios es la que atrae, es la gracia de Dios la que convence, es la gracia de Dios la que quita la venda de los ojos a los hermanos. Si no, pregúntele al apóstol Pablo, el gran opresor, después el gran maestro, el gran predicador, el gran apóstol. Bueno, ahí está. Muy bien, mis hermanos. ¿Está entendiendo o no está entendiendo? Gloria a Dios. Entonces dice, Pedro preguntó al decirle, mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Era cierto eso o no era cierto? Verdaderamente era cierto, hermano, porque Pedro tenía su familia. Pedro tenía también su business, es decir, su trabajo, su negocio. Y al Señor Jesucristo, al decirles, al hacerles el llamado, Él los anduvo buscando y los encontró a ellos, Pedro y Andrés, los dos hermanos, pescando. Y les dijo, después de la pesca milagrosa, como dándoles a entender a ellos, esa pesca milagrosa no es nada. Venid, seguidme y os convertiré en pescadores de hombres. Y hombre, dice que en el instante dejaron las redes, la barca, todos los aperos ahí de pesca, todo eso. En el instante.
voy a pensar si voy a servir, dicen los hermanos. ¿No le dicen eso, hermano pastor? Voy a pensar si voy a ser servidora, porque ¿qué tal si fracaso? Voy a pensar si voy a ser diácono, diaconita. Creo que ahí me puedo quedar, dicen los hermanos. Pero eso es ser teacher, eso sí es un gran compromiso. Bueno, la cosa es, hermanos, que aquellos dejaron todo por seguirlo a él. Más adelante encontró otros hermanos, Jacobo y Juan, eran hermanos, hijos de Zebedeo, también arreglando las redes, ahí remendando, como se dice, ¿verdad? Algunos, entre comillas, la atarraya, para allá era una red un poco más distinta, preparándose para ir a la pesca. Pero también a él les dijo, vengan, sigan. Y aquellos, dice, dejaron todo y le siguieron en el instante. Dejaron todo. Aleluya. Pero hay muchos que les cuesta, como a este joven que le costaba. Ahí tenía muchas riquezas, ¿verdad? El Señor no le estaba hablando de que le iba a devolver ahí toda la riqueza que poseías, porque le dice ahí, hacer tesoro en el cielo, así se lo dijo o no. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y entonces tendrás tesoro, no aquí en la tierra, sino en el cielo. Gloria a Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. Es una bendición, hermanos, hermanos. Entonces, dice así, Jesús dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o madre o padre o hijos o campos por causa de mí y por causa del Evangelio. Allí en el Evangelio de Mateo incluye a la mujer también, e incluso para la mujer que está en Mary, se está casada, también incluye a su marido que no quiere nada con Dios, pero su marido no quiere nada con Dios. Bueno, Dios a usted le ha hecho un llamado y su salvación es primero, antes que su familia. ¿Cuántos familia le doy? Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, ahí estamos. Dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos con persecuciones, y en la era venidera vida eterna. Gloria a Dios. Vamos avanzando, mis amados hermanos, aquí. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo declara que las personas que sacrifican bienes materiales o lazos familiares por seguirlo a Él como Señor y Salvador recibirán como recompensa 100 veces más en esta vida presente. Gloria. Otras relaciones en la familia de Dios, hermanos y hermanas en la fe. Yo no tengo familia, pero nosotros somos familia, hermano. ¿Cuál familia? La familia de Dios, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuándo dan gloria a Dios? ¿Acaso no es una gran dignidad ser llamado hijo de Dios o hija de Dios? Pues Dios es el soberano de todo, hermano. Es el creador de todo. Él tiene el poder completo de todo. Aleluya. Es dueño hasta de su propia vida y la mía también. Entonces, un gran honor, un gran privilegio ser hijo de Dios, hija de Dios, por adopción, porque hay un hijo que es por generación. Usted ya sabe quién es, nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, no hay necesidad que se lo explique. Y en el futuro recibirán la vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? Gloria. Entonces hay algunos que no les gusta, porque el mensaje central del Señor Jesucristo es llegar a conseguir la vida eterna. ¿Ese es el objetivo de venir a la cruz o no? No es estar en la gran progresión o la gran prosperidad material como enseña el Evangelio de la prosperidad. Fíjense bien, por ejemplo, Noemí Richardson, una joven misionera de Manchester, Inglaterra, por su fe en el Señor Jesús, Naomi fue secuestrada durante 60 días en el desierto de Sahel, una extensa zona del norte del continente africano que abarca 12 países y atraviesa 6.000 kilómetros entre África Oriental y Occidental. La prueba extrema de la misionera Naomi Richardson en el desierto de Sahel, una extensa zona del norte del continente africano, movió a la familia de Dios a la guerra espiritual. Por eso es bueno orar e interceder, porque usted no sabe qué necesidad tiene ya el hermano o la hermana. Eso bien, movió a la familia de Dios a la guerra espiritual. Durante su cautiverio, 6 iglesias en todos los continentes se unieron a interceder por la liberación de la joven misionera todos los días. Como resultado, Naomi fue liberada después de 2 meses. Y 2 años después, ella recibió una carta anónima que decía que uno de sus captores había sido convertido del Islam al cristianismo, porque eran islámicos los musulmanes los que lo habían secuestrado. Uno de sus captores había sido convertido
del islamismo al cristianismo. Y decía él en esa carta, dando fe y testimonio, hoy ese cantor es un discípulo de nuestro Señor Jesucristo y seguro es un soldado, adoctrinando a todos aquellos hombres terroristas que andan matando y asesinando a la iglesia del Señor Jesús. Así como en tiempos clásicos y antiguos, así está de diaria la cosa, sí, hermano. Ahora bien, los dos, el quinto sello está abierto. Ay, Dios mío, va a decir usted, Dios guarde, ya ves usted también, el sexto sello también se va a abrir. Y el arrebatamiento se va a dar en la apertura del séptimo sello. ¿Cuándo se va a dar? Solo Dios lo sabe. Pero la iglesia pasa por el principio de la gran tribulación, sí. Porque ahí es donde el Señor trae la restauración de su evangelio. Y este que usted está escuchando aquí, en cada predicación. Y lo peor de todo, hermano, que allá cuando se abre el sexto sello, no crea que vamos a estar así bien plácidamente reunidos así como en un building. Con aire acondicionado, ¿verdad? En el verano, ¿cierto? O con calefacción en el invierno. Ahí va a estar tremendo todo, porque el clima va a ser extremo en todos los sentidos. Y la batalla espiritual será tremenda, porque legiones de demonios de las regiones celestes y del Averno van a venir a hacerle la guerra a la iglesia. Por eso el Señor Jesucristo va a traer su último y gran avivamiento a la casa de Dios, según las profecías del Antiguo y el Nuevo Testamento. Usted ya sabe eso. ¿Está usted entendiendo que hay un coste de seguir al Señor? Cuenta Naomi, nuestra hermana, Naomi Richardson, esta joven muchacha, dice ella, que los interceptaron ellos llevaban provisiones y Biblias para algunos que están sufriendo allá en algunos países de África, y los cantores los interceptaron. A ella los secuestraron y a otros pues también, pero sobrevivieron todo el pelotón. Ese era el pelotón, un pequeño ejército del Señor. A ella se la llevaron y la estuvieron allá interrogando y la tenían ahí torturada en una mazmorra, como una chocita, dice ella. Usted entiende eso, que es una chocita, ¿no? Donde le daban a comer solo una pequeña ración de alimento al día con agua para que ella se mantuviera con vida y no muriera. Pero entre eso, pues dice ella que oraba mentalmente, oraba también así de vez en cuando en voz audible, cuando los cantores no estaban cerca, pero ellos conocían quién era ella y quién era su Dios, porque había uno de ellos que le interrogaba, sabía un poquito de algo, un poquito del Señor Jesús. Dice que en ese se despertó un poquito de interés de saber cómo una muchacha tan joven, tan bonita, había dejado su casa tan cómoda y bonita y haber entrado muy campo de guerra brutal como era ahí, donde ahí matan literalmente al misionero. Pero la joven misionera estaba ahí por amor al Señor y por amor a las almas. Cuando da gloria a Dios, aceptación incondicional del llamado de Dios, servir sin interés de recibir recompensas terrenales como dinero, fama, poder, etc. ¿Entiende usted cómo es el fuego de Dios? El fuego del amor de Dios por las almas, que arriesgar su propia vida, ¿verdad? Algunos pueden decir que locura, es crazy, van a decir algunos. Sí, pero dice el Señor Jesucristo, que el apóstol Pablo, que para los judíos era tropezadero el evangelio y para los griegos, a los gentiles y los romanos, etc., locura, pero para el que es salvo, dice, es poder de Dios para salvación. ¿Verdad? Gloria a Dios. Por eso dice, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿O no lo dice así? Muy bien, mis hermanos. Estamos ahí, gloria a Dios. Aguárdeme tantito ahí porque estamos hacia adelante. Muy bien. Dice que escuchaba que ella oraba, y ella sí dice que luchaba, pero el Espíritu Santo le llevaba la palabra que había leído y aprendido. Por eso es importante leer y aprender la palabra. Salmos de memoria, papá. En alguna vez el enemigo le mandaba un mal pensamiento y le llegaba exactamente la promesa de Dios ahí a su espíritu y su alma, y entonces batallaba. Había momentos en que tenía fiebre, por ahí llegaba un cantor y le llevaba sus cositas así como arregladas de plantas, a darle un poquito así de beber para bajar la fiebre, etc. Por momentos sentía que se iba a volver loca, pero soñaba que había batallas grandes librándose en las regiones celestes, ángeles peleando contra demonios, peleaban por su alma y por el alma de sus cantores, porque el diablo sabía que ahí se iban a salvar también aquellos. ¿Se da cuenta? Entonces, pero fue librada, gloria a Dios. Si a alguien lo secuestran y todo, y lo están torturando y todo, ¿qué haría usted?
ahí hay que ser firme, hermanos, porque allí el diablo quiere que usted pierda su salvación, porque algunos los ha capturado y han dicho que niegue al Señor y entonces supuestamente le van a dar algo o lo van a liberar. Mentira, después que lo niegan, ¡pum!, un balazo y ahí al averno. El Señor Jesús dijo: el que me niegue en esta generación depravada, corrupta y perversa, dibrei, hermano, esta generación dibrei quiere decir depravada en inglés. Entonces, yo lo negaré, dice el Señor Jesucristo, cuando esté en el juicio final y esté mi Padre ahí presenciando, esté el Espíritu Santo, estén los ángeles, la iglesia redimida, todo el pueblo de Israel, etc. Yo lo negaré también, y también el que se avergüence de mí, dijo él, también yo me avergonzaré de él o de ella ahí, en este juicio. Por lo tanto, la salvación es condicional. Gloria a Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Esa falacia del calvinismo está quebrando a muchos, porque fíjense bien que en la época de Juan Wesley había unos que, teniendo la verdad, se iban a la falacia. Es sin condiciones, ¿verdad? Ok. Y decía Juan Wesley, ¿verdad? Le escribía a uno de sus colegas, George Whitefield, que era calvinista, que esa doctrina tendía a destruir la santidad experiencial y práctica. Todas las ramas, le decía, de la santidad, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, etc. Porque si alguien se cree que Dios dispensa la salvación y viviendo en pecado se va a lanzar a una loca carrera de pecado y después en el río del placer se va a perder. Así se han perdido muchos, creyendo que Dios lo va a salvar sí o sí, infaliblemente, viva o no viva en santidad. Así se han perdido los maestros y también los discípulos. ¿Tengo evidencia de eso? Sí, tengo evidencia. A mí me consta, sí, porque yo le he preguntado al maestro de maestros: ¿quién es ese? Lo va a decir usted, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, me consta de que están bien en el tabernáculo. Por lo tanto, refutamos toda esa doctrina errónea y precaria. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. ¿Seguimos adelante o no seguimos adelante? Ya me estoy asustando, van a decir los hermanos. No, hermano. Fíjense bien. La aceptación incondicional del ser humano implica que la aceptación de la salvación por parte del ser humano es incondicional, es decir, que el verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo debe tener un desapego total de las posesiones materiales y relaciones humanas, reconociendo al Señor Jesucristo como el bien supremo, lo cual le da un verdadero sentido a la vida cristiana, pues trasciende el tiempo y hasta la eternidad. Gloria a Dios. No dan gloria a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Estoy solo refutando las herejías de pasa, porque el Señor me levantó para predicar la verdad y refutar todo aquel que está lanzando al averno a todas las almas. Por ahí, yo he escuchado de pastores que no creían en la falacia del calvinismo, pero les gustó esa doctrina. Lo terapiaron, como se dicen algunos, lo convirtieron y ahora es un maestro de esa falacia. ¿Y qué es eso, hermano? Eso es volverse a apóstata, hermano. ¿No dice eso el apóstol Pablo? Donde dice que ustedes tenían la verdad, pero ¿por qué habéis, dice, caído en el error? ¿Por qué habéis? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os maravilló? ¿Quién os convenció pues, de ir a ese otro evangelio? Por ahí se predicaba el judaísmo, lo cual pues es erróneo. Entonces, la cosa es, hermano, es que a la gente le gusta todo super easy, como dicen nuestros hermanos americanos, super fácil, todo fácil. Como aquel hermano que ya le he contado la historia, donde llega un varón a donde él, a la casa, y le dice: varón de Dios, ¿qué hace aquí cumpliendo la palabra? Con el gran pecho saltado, como se llama, un pavito real de aquellos, ¿verdad? Pavitos bonitos, cumpliendo la palabra, bien seguro. ¿Cuál palabra? Pues sí, dice la palabra del Señor: ceñid vuestros lomos, y se estaba ciñendo acostado en una hamaca, mire, dándose viento de un lado para otro, y según él, ese era cumplir la palabra de Dios. Dándose viento en una hamaca, decía que se estaba ciñendo los lomos. Los lomos en la Biblia hace referencia a la parte de acá atrás de la cintura, las caderas, y abarca la parte de acá de la espalda, donde la persona, el soldado o la persona se ceñía con un cincho, así como usted anda con un velo, o sea, un cinto. Eso significa lomo. El lomo no significa literalmente como nosotros lo conocemos, la espalda. Es la parte de la cadera, es todo lo de atrás, incluyendo lo de adelante,
pero la parte más referente es la espalda baja, ¿no? La cintura. A eso se le dice lomo. Aleluya. ¿Recuerda aquello del profeta donde dice que vio el nivel del río a los tobillos, a las rodillas, a los lomos, es decir, acá, a la cintura, y después a nado, nivel de tinción, por ahí? Por ahí he preparado un mensaje, pero el Señor no me permite darlo siempre. Tengo que atalayar con el mensaje de santidad. Gloria a Dios, porque así es como me dio el Señor. ¿Está en el mensaje de santidad eso también? ¿En el de edición? Sí, también está. Pero todavía no es el tiempo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, mis amados hermanos, quiero que entienda bien que para salvarse hay que ser fuerte, valiente, esforzado, como el Señor Jesús lo enseña. Como sus apóstoles lo enseñan, como la Biblia lo enseña, no como lo enseñan múltiples herejías de épocas antiguas y de épocas de hoy. Me agrada cuando alguien tiene una doctrina contraria, y no es para debatir y discutir y ganarle, no, sino es para abrirle los ojos y quitarle la venda de los ojos al hermano o la hermana, que en ese tiempo, en el momento de eso, no es cristiano, pero yo por la fe considero que va a ser tocado en algún momento. Así como Naomi, ¿verdad? Que con la oración que todos los hermanos tocaron a ese hombre durísimo, entonces, y se convirtió. Hasta le mandó una cartita, ¿verdad? Escrita en francés, y ella se gozó porque su liberación, su cautiverio, tuvo un resultado: ganar almas. Porque ese es el propósito del Evangelio, ganar almas. ¿O no es ese el propósito del Evangelio, hermanos y hermanas? Ganar almas, ganar a las almas, convertirlas de las tinieblas a la luz del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo más grande que hay. Eso es lo más grande, mis amados hermanos. El Evangelio es espiritual, no es natural, no es material. Y es de seguirlo así como el Señor lo enseña. Por eso el Señor Jesucristo dijo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios se le hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Esa es una traducción antigua, me encanta esa traducción. Reina Valera 1909 dice así, que hay violencia, o sea, así, y violencia significa que hay fuerza, se le hace fuerza, pero los valientes, dice y traduce, lo arrebatan. Que hay que ser valiente en el campo de guerra espiritual, mi hermano. Entonces, por esa razón es que el Señor Jesucristo ha revelado que solo el 5% de la iglesia actual está salva y el 95% está perdida dentro de la iglesia cristiana evangélica. El 100% de predicadores, solamente el 1% predica y practica el evangelio como es, y de allí el 99% está perdido y está perdido, porque hay damas y caballeros predicando y practicando lo que no deben. Por lo tanto, el Señor Jesucristo está haciendo el llamado y está dando tiempo antes que se abra el sexto sello, porque en el sexto sello trae limpieza completa a la casa de Dios. Y dicho sea de paso, ya ha empezado con la actividad inicial de los 4 jinetes del Apocalipsis. Aleluya. Ya ha empezado la limpieza a los altares. Y la gente todavía no se ha dado cuenta. Imagínense usted cómo está de dura la cosa. Entonces, mis hermanos, es necesario que usted atienda cada mensaje de acá, porque allá no va a haber tanto tiempo como lo que tenemos hoy, hermano pastor. Ahora el hermano pastor por ahí le llegan a llorar. El hermano Alvarito predica mucho, 1 hora más de 1 hora se pone. Bueno, pero yo predico lo que el Señor quiere. Entonces tiene que usted atesorar lo que se está aprendiendo y aplicarlo. Y yo cuando era así, ¿verdad? Más joven, cuando estaba joven, gloria a Dios, a mí me hubiera encantado tener a un teacher así que le predique con detalles, con nombres y apellidos, filosóficamente, teológicamente, bíblicamente, la verdad y también la mentira. Pero el Espíritu Santo me instruyó por cuenta, ¿verdad? Gloria a Dios. Personal, me entrenó para entender, me dio el discernimiento espiritual para entender quién predica y quién no, la verdad. Entonces, ¿por qué la predicación tiene consecuencia? La doctrina tiene consecuencia, hermano. Alabado sea Dios. Hay hombres que están en la verba porque creyeron pues que era así, pero no era así, hermano. Y lo peor es que invirtieron los principios del Evangelio, y esos principios nadie los puede invertir. ¿Por qué? Invertirlo significa ir a la verba. Así es. Entonces, mis amados hermanos, hay que ser humilde y hay que rendirse cada día más. Cada día más hay que santificarse más, porque vienen tiempos más duros, más difíciles. Y allá en ese tiempo de gran avivamiento, es verdad,
pero va a haber poco tiempo para prepararse. Ahora sí hay mucho tiempo, ya no va a haber. Así nada más aceptando al Señor Jesucristo, el predicador o la predicadora les dice de esta y de esta manera te vas a conducir. Tienes que hacer esta y esta, practicar esta y esta disciplina aquí. Aquí no hay Biblia, pero vos orale al Espíritu Santo y Él te va a dar para que ores y para que sigas adelante. De esta manera vas a hablar, de esta y de esta manera vas a predicar, de esta y de esta manera también te vas a vestir, ¿oíste? Porque aquí tú no andas, estás desnudo o desnuda. No, pero yo ando así, pantalón, sí, pero es una segunda día y delante de un varón que no está regenerado, tú estás desnuda. Así es que no vayas a andar pecando vos y siendo de tropiezo para otro, etcétera, etcétera, ¿no? Porque aquí cuenta todo lo de la santidad, ¿o no? Cuenta todo. Por ahí una dama, ya voy cerrando, una vez le di una pequeña reprensión por los adornos de las joyas. Pero mirate vos, mira ese traje, y a mí hasta risa me dio porque un jacket que andaba por ahí, en una baratija lo había comprado, gloria a Dios, con descuento. Ella pensaba que ese era caro y todo. Pero no, más que risa le dio. No le dije nada porque hay que quedarse callado uno. Cuando uno lo reprende, mejor hay que bajar la cabeza para abajo. Como el avestruz cuando ve el peligro, entierra la cabeza. ¿Pero a qué? Pues porque no es inteligente. Pero uno, cuando lo reprende el Señor, sí, Señor, es verdad. Sí, hay que agacharse para abajo, humillarse. Eso significa postrarse, hermano. Postrarse cuando usted está orando, postrado así para abajo. Así, sí, Señor. Sí, me arrepiento, Señor. Perdóname, gloria a Dios. Entonces hay que quedarse callado. Pues sí, me da así de risa a mí porque si supiera este trajecito y este jaquecito cuánto vale una baratija que lo compré, podría reírlo. Gloria a Dios. Pues sí, hermanos, porque cuando alguien le reprende a uno, uno debe quedarse callado y decir, realmente Dios me ama tanto, ¿verdad? Que me manda tiempo fuera de tiempo para que no me pierda. Y entonces hay que ir y ponerse a cuentas con el Señor. Aleluya. No es de renegar, pero la mayoría de gente siempre tiene de que aquel me está tirando, ahora ya me toca el turno, dicen, ahora le voy a tirar. Es un placer de la carne, hermano, está predicar por vanidad, predicar por vanagloria, etcétera, porque lo vean, cuando alguien adora y todo, voy a cantar así, una voz de bien espléndida, así casi angelical, para que todos digan que yo soy súper adorador, pura vanidad. Entonces, usted adora a Dios, lo hace en corazón. Si no tiene una voz así de romántica, espléndida, pues para Dios, gloria a Dios. Y predica usted, predique la verdad, pero que es para Dios, no para usted, no para exhibirte de usted. Porque desde ese momento ya está caído, está caída, está captando el mensaje, no está cantando. Porque hay mucha gente, hermano, por ahí, ¿verdad? En internet, en las redes sociales, hasta tienen monetizado su canal, donde le está cayendo dinero. Dale like, dice ahí, y para que más seguidores y el algoritmo pues pueda seguir y avanzando. Cuando tienen miles de seguidores, la K significa miles, ¿cierto? Miles, le llega monetizado el dinero. ¿Qué está haciendo? Vendiendo el evangelio. ¿Qué es eso? Es pecado, hermano. Date gracias porque de gracia recibiste, dijo el Señor Jesús a sus apóstoles, que resucitaban muertos, liberaban endemoniados, hacían prodigios y milagros. Gloria a Dios. Imagínense ahora monetizando, vendiendo cosas, o el que va a adorar una cuota de tanto, pues págame el hotel y reúne una multitud de 2 o 3 ciudades grandes, todo ese dinero va a ser para mi ministerio, etcétera. Por ahí anda la mayoría de gente, por el interés. El Señor dice que el que no deje eso no puede ser digno de Él y no puede entrar incluso al reino, porque allí el tema es de salvarse o perderse. El tema que le presentó el rico y los apóstoles. ¿Cuánto da gloria a Dios? He terminado, se pone de pie. Señor Jesús, dígale así. Señor Jesús, le doy gracias por una salvación tan grande. En esta hora, Señor Jesús, le pido perdón por todos mis pecados. Perdona, Señor, todo pecado de ambición, de avaricia, de codicia en corazón. Perdona todo pecado de vanagloria, perdona todo pecado de incredulidad, todo pecado de rebeldía, todo pecado de desobediencia. Señor, me arrepiento de toda maldad, toda injusticia. Señor Jesús, perdóneme, Señor, por apegarme a lo material, por apegarme, Señor, a posesiones materiales, por andar buscando fama, poder, etcétera. Perdone, Señor, toda maldad de mí. Quiero, Señor, servir sin interés. Quiero servir, Señor, por amor y gratitud. Quiero que usted siempre me guarde y me proteja con su palabra, con su espíritu. Guíeme por este camino del evangelio. Ayúdeme a ser el valiente, fuerte, esforzado, pelear hasta el final, llegar a su presencia
con el poder de su gracia, con el poder de su Espíritu. Gracias, Señor Jesús, por una salvación tan grande. En esta hora me arrepiento de todo pecado, le pido perdón. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Puede ser que allí esa oración que haya hecho el hermano, la hermana, el amigo, la amiga, le haya dado salvación. Y ahora su nombre ya puede estar así escrito con letra de oro en ese libro de la Biblia. Así es que ore, busque al Señor Jesús y persevere en una iglesia que el Señor Jesús lo guíe para que ahí sea instruido con el mensaje de la verdad, no de la mentira, porque es crucial estar en el Evangelio del Señor. Que el Señor le bendiga, hermanos y hermanos. Dejo a nuestro pastor que cierre. Alabado sea Dios. Dios le bendiga, hermanos. Gloria a Dios por la palabra que se nos ha predicado. Solo queda ponerla por obra. Alabado sea el Señor.